Buenos días, mi nombre es Carlos. Les voy a presentar en esta reunión un caso clínico, básicamente la evaluación que pudimos hacer con él. Aún es un caso abierto y les vamos a presentar la primera parte del paciente. Agradezco también la invitación. Estuvimos con Marco ese día evaluando al paciente y agradezco esta invitación para poder mostrar estos datos, que claramente son un inicio en todo lo que es esta evaluación con ya perspectiva metida en el básico. Entonces, ok. Como esto va a ser una evaluación, más bien voy a presentar unos datos de electromiografía. Ya han sido varias las reuniones que nos han visto. Quiero mostrarles algunas características de la electromiografía, ya de superficie, y avanzar posteriormente al análisis de ciertas curvas. Esto nos va a ayudar a poder recordar algunos conceptos. Hay un autor de apellido de Luca que nos dice dos párrafos bien concretos, la verdad, hace bastante años. Él nos habla de que la electromiografía nos permite acceder a un fenómeno fisiológico en el cual hay una generación de fuerza para producir cierto movimiento e interactuar con nuestro ambiente interno, externo, cada uno le podrá dar apellido. Y también nos dice que es muy fácil de usar y abusar de esto. Y la verdad es que eso es muy cierto. Y lo vamos a ir viendo, vamos a ver algunas características. Este proceso fisiológico del cual hablamos, básicamente es de contracción muscular. La contracción muscular está asociada a un proceso de despolarización eléctrico en el cual nosotros con métodos no invasivos, a través de sensores de electromiografía de superficie, podemos acceder a esta información. Lo importante es cuál es la aplicación que le vamos a dar. En este contexto es lo entretenido de poder ocupar esta herramienta en la clínica. Si tuviéramos que definir la electromiografía, deberíamos hacerlo como una disciplina, tal cual nos dice Luca, en el cual se emplea la señal eléctrica emanada desde un fenómeno de contracción muscular. Y si definiéramos qué es la señal mioeléctrica o electromiográfica más conocida, sería una manifestación eléctrica de la activación neuromuscular asociada al proceso de contracción muscular. Nosotros vemos acá, creo que no sé el punto, ¿no? Bueno, voy a jugar a la antigua. En este gráfico de acá, nosotros vemos una señal electromiográfica o miográfica, la cual representa una contracción voluntaria, y esta básicamente muestra cómo muchas fibras de la unidad muscular que pertenecen a una unidad motora son capaces de polarizarse, y sumando sus fenómenos temporales y en magnitud de estas señales nos pueden reflejar una sumatoria, que es lo que finalmente nosotros vemos, y lo vemos como una sumatoria de trenes de potenciales de unidad motora. ¿Qué significa? Que las fibras musculares se han despolarizado y en su sumatoria nos han dado finalmente esto que nosotros vemos electromiográficamente como la señal cruda. ¿Ya? Esto queda muy bien determinado con la función delta y hay otros conceptos matemáticos entretenidos que cuando quieran los podemos analizar más en profundidad. Hay aspectos técnicos también cuando uno hace este tipo de evaluación, ya que la sensibilidad de la evaluación va a decaer si es que no lo respetamos. Si tuviéramos que hablar cosas rápidas, deberíamos decir que una señal debería respetar la relación ruido-señal. Si vemos ese gráfico de electromiografía de la señal RO, de manera bastante bruta, yo debería ver visualmente que la línea basal sea una pequeña porción de la contracción en sí. Entonces, cuando ustedes vean señales electromiográficas de superficie, por favor, corroboren eso. Y eso va a estar muy ligado al tipo de hardware que tienen, como muchos otros factores. Afortunadamente en METS nosotros contamos con el mejor hardware en términos de electromiografía. Tenemos 16 electromiografías, 16 sensores integrados con 16 acelerómetros al mismo tiempo. Y nos permite capturarlo de manera inalámbrica y con una calidad de señal, de relación ruido-señal, bastante buena. Esta señal va a cambiar en relación a qué posición tengamos ese sensor. Eso también es un aspecto relevante, ya que las evaluaciones biomecánicas tienen que respetar este principio, si no podemos empezar a hacer interpretaciones un poco desviadas. Como se fijan acá, estas señales van disminuyendo en relación
a cada vez que se va acercando más a porciones más tendinosas o se aleja de la zona de inervación. Hay varios factores que determinan que una señal sea de buena o mala calidad, ¿ya? Lo importante es que podamos ir aprendiendo eso. Son aspectos básicos y sencillos previos a poder explicar este caso. ¿Cuál es lo importante? La aplicación de la EMG de superficie en biomecánica al menos podría clasificarse en tres tipos de aplicación. Una aplicación en la cual podemos determinar los tiempos de activación muscular, en los que podríamos estudiar lo que es la coordinación intermuscular, ¿ya? Y poder además complementarlo con cinemática o aspectos mecánicos, cómo es la estrategia que está empleando este sujeto para desarrollar alguna tarea motora específica. Lo más importante es poder estudiar una tarea motora centrada en la funcionalidad. Y eso muy bien lo saben los kinesiólogos, y por ahí pasa gran parte del éxito de sus terapias. Otras cosas tienen que ver con poder determinar condiciones intrínsecas de ciertos grupos musculares, como es la fatigabilidad muscular, ¿ya? Y otro que es un poco más polémico, que es la estimación de la fuerza en relación a la electromiografía. La coordinación neuromuscular, como ya le hablamos de este gráfico que lo hemos presentado bastantes veces, es bastante relevante. Esta es una tarea motora lineal, es una carrera, y vemos cómo a medida que aumentan las demandas mecánicas van aumentando las coordinaciones y la amplitud de estas señales. Si se fijan, nosotros podríamos estudiar la coordinación muscular entre músculos como de parte de un mismo músculo. En este caso, por ejemplo, vemos la morfología de la curva del bíceps femoral para una carrera a 8 km/h. Y vemos una fase de apoyo que tiene esta cresta versus esta otra. Cada una de esas, basado en la demanda mecánica, me van a hablar de las capacidades, por ejemplo, extrínsecas o intrínsecas que tenga ese grupo muscular. En este caso, esta fase más bien va a responder a características de contracciones que van a demandar al músculo alargar su longitud y poder generar contracción, y esta cresta de acá van a demandar acciones del músculo que van a ser más concéntricas, ¿ya? Entonces uno, además, con este tipo de morfología puede empezar a interpretar cómo están realmente esas capacidades en ciertas tareas motoras. La relación de la señal con la fuerza es bastante más polémica. Es una relación directa, pero no es lineal. Uno no puede hablar de fuerza netamente en base a una simple señal electromiográfica. Sí hay una relación bastante directa, y uno podría empezar a interpretar y comparar un músculo versus otro, y eso se llama normalizar ciertas señales. Otro aspecto que hablábamos tiene que ver con el índice de fatiga. Finalmente lo que se obtiene es una caída de la pendiente. Con nuestro paciente, las cosas que hicimos básicamente fueron estas, ¿ya? Les voy a presentar, es un paciente de 22 años, seleccionado nacional de básquetbol, y hay un dato que no es menor, que su residencia está en Estados Unidos. Nosotros lo vimos en una ocasión, de hecho, y biomecánicamente aún es un caso abierto, ¿ya? ¿Qué antecedente nos llega a este paciente? Es que actualmente viene con una peritendinopatía peronea izquierda, tiene una historia de 15 lateral recidivante, como nos dice Marco en la evaluación en conjunto. Y también aproximadamente hace un año atrás tuvo una resolución quirúrgica de una luxación peronea izquierda. La evaluación biomecánica se realiza prácticamente 1,2 años posterior a estos cambios y rehabilitación, y actualmente en competencia. Entonces, ¿qué fue lo que se definió como etapas de evaluación en este paciente? Claramente venía con un antecedente bastante importante que habla de, o podría hacerse sospechar, de una inestabilidad funcional del tobillo, sobre todo por los antecedentes quirúrgicos y anatómicos que traía el paciente. Y si hubiésemos elegido un test básicamente para evaluar esa condición, tal vez lo hubiésemos podido pesquisar más. Y como antes decía en las presentaciones, es fundamental poder evaluar la globalidad del paciente, junto a además tareas específicas. Entonces, claramente la evaluación biomecánica tiene que orientarse en ese camino. Pero la primera etapa de la evaluación consiste, para este caso, al menos evaluar una condición neuromuscular global. Y para ese paciente, al menos inicialmente, era una tarea lineal. Y la mejor tarea en este caso era la carrera.
Además tuvo una indicación de Fuchs-Scan, que es un análisis tridimensional y real-time de la presión que ejerce la huella plantar, y eso fue desarrollado por Christian Murphy. Yo no voy a andar en ese tema, pero es un tema bastante significativo e importante también para la resolución de este caso, ¿ya? Y en conjunto a esa evaluación se le hizo una evaluación de fatigabilidad muscular basado en la sintomatología que presentó el paciente en el análisis de carrera. Bueno, como les decía, el objetivo de esto era analizar cuantitativamente la estrategia neuromuscular de carrera, ya les voy a presentar lo que encontramos, y medir la fatigabilidad en base a que durante la carrera nos manifestó cierto estado de fatigabilidad de triales anteriores, lo cual para nosotros, cuando nos hablan de ese músculo en particular, es bastante sensible poder determinar que no esté en una condición o síndrome de fatigabilidad, básicamente por el metabolismo que presenta este músculo, ¿ya? En una segunda etapa nos deberíamos plantear al menos resolver lo que muchos tal vez hagan de una sola vez, que es una evaluación de retardo electromecánico, en el cual vamos a ver cuál es la calidad de protección articular de este tobillo que tiene este deportista, y luego avanzar a las evaluaciones de performance, que sean específicas del deporte. Hay bastante más, estas son al menos las básicas que uno debería poder desarrollar, ¿ya? Y claramente van a estar concentradas en términos de los saltos, de la reactividad en relación a la fatiga como no fatiga, y luego van a venir cosas más de coordinación, y que en esta etapa para nosotros es fundamental poder acoplarnos a la opinión técnica. O sea, aquí este es el fuerte. Veamos lo que es el retardo. El retardo básicamente es una herramienta que con la electromiografía de superficie puesta en musculatura peronea, o que va a evitar el mecanismo inversor del tobillo frente a una desestabilización súbita del punto de vista neuromuscular, debiese responder en milisegundos. Para el tobillo lo ideal está cerca de los 54 milisegundos, una respuesta de protección articular. Si esta respuesta no está presente en estos tobillos, el paciente o el sujeto va a tener una predisposición a una sobrecarga y empezar a generar estrés en otras articulaciones. Esto es una evaluación que nos habla también de cambios a nivel de motoneuronas. Se habla de que la inestabilidad funcional crónica de tobillo tendría cambios en la modulación en el asta anterior de la médula espinal, sobre todo cuando hablamos de cronicidad a largo plazo. Eso es un dato muy importante, la verdad, y poder establecer si nuestro paciente está o no bajo estos cambios es relevante, porque no es lo mismo tratar un cuadro que es recidivante en el tiempo con cambios prácticos a nivel neuronal que el que no lo tiene. Hay distintos tipos de inestabilidad. En el caso agudo también hay una inestabilidad más bien dada por el derrame, por cambios a nivel de propios sectores, pero es más bien transitoria. Pero esto establece cambios a largo plazo, y poder revertirlo va a requerir una expertise del tratante de bastante calidad. Va a tener que ser un entrenamiento específico en relación a que pueda producir cambios prácticos a nivel de esas modulaciones a nivel medular. ¿Qué es lo que se mide? Se mide una desestabilización en un tiempo cero, como ven en la foto. Esto cae rápidamente, y luego en una ventana de tiempo normal, en milisegundos, debe haber respuesta de ciertos grupos musculares. En tobillo y pie, lo importante para el mecanismo de inversión son peroneo y tibial anterior, ¿ya? Los test de coordinación hay bastantes descritos. Desde el punto de vista biomecánico cada vez salen más, pero acá sería importante poder definirlos claramente con el equipo y con el profesor, o con el entrenador, o con el preparador físico, todo en conjunto. El test de fatigabilidad de Nilan básicamente se basa en medir saltabilidad, reactividad en relación a fatigabilidad, pero midiendo cinemática junto a plataformas de fuerza. Si esto además lo completamos con electromiografía, podemos abarcar aspectos como la coactivación, sobre todo en rodilla, que van a ser mecanismos protectores y que nos van a ser indicadores de prevención de lesión o predisposición de esta. Cuando nosotros evaluamos la carrera de este paciente, que fue la primera evaluación, en términos neuromusculares, esto fue lo que encontramos. Este es el tipo de reporte que muchos ya han visto en MEDS. Y lo que se reporta son ciclos de carrera, como ven acá, de 0 a 100, parte un contacto inicial,
acá hay otro contacto inicial y hay un ciclo de carrera. Y así se van repitiendo sucesivamente. En este caso se evaluaron grupo tibial anterior, sóleo, gastrocnemio, peroneo largo, vasto medial, bíceps femoral y glúteo medio. Esta es la extremidad izquierda. A este lado yo les puse un torpeo en el cual vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados que tenemos con nuestro paciente. Y acá se ve un cuadro en el cual vemos las diferencias de intensidad electromiográfica. Habíamos hablado que no es sinónimo de fuerza muscular, pero sí nos va a hablar de qué estrategias está realizando el sistema nervioso para controlar esta coordinación neuromuscular en términos de amplitud. ¿Okay? Si nos vamos a este cuadro, yo debiese rescatar cosas importantes. El primer aspecto importante tiene que ver con encontrar que nuestra coordinación muscular esté actuando en tiempos adecuados. La barra verde muestra los tiempos que debería actuar cada una de nuestra musculatura. Si vemos el tibial anterior, tiene cierta morfología, pero se mantiene en ciertos tiempos. Hay tramos en el que hay sobreactividad, pero bastante dentro de la barra verde, si uno quisiera verlo. Y así sucesivamente me tengo que ir comparando cómo son los tiempos. Si yo tengo músculos que actúan en tiempos que no son los adecuados, mecánicamente están predisponiendo a una estrategia motora alterada, y eso va a repercutir en sobrecargas articulares dependiendo dónde sea esta sobrecarga. ¿Okay? Segundo, si yo ya tengo determinados mis tiempos neuromusculares, debiese interpretar cómo es la morfología, la calidad de ese comportamiento neuromuscular. En este caso acá ustedes tienen un torpeo en el cual ven acciones musculares, varias curvas, en carrera, marcha, y se ve cada uno de los músculos. El de abajo es el tibial anterior. Si se fijan en este último gráfico, él debiese tener este tipo de geometría muscular acá arriba. Claramente no la tiene. Y así sucesivamente debiésemos ver en sóleo, por ejemplo, donde ven el puntero negro, casi que una campana de Gauss en esta fase, y acá hay un retardo electromiográfico. Esa fase mecánicamente nos habla de estabilidad en esa zona. Cada uno de ese comportamiento en relación a la demanda mecánica nos va a hablar de estabilización. Acá vemos retardo electromiográfico a nivel de sóleo. Gastrocnemio debiese tener un comportamiento bastante similar al sóleo en términos geométricos. Peroneo largo tiene una sobreactividad, no tiene la morfología que debiese tener, también tiene una morfología tipo campana. El bíceps femoral, un músculo relevante, debiese tener dos campanas, una al inicio bastante más grande, que nos habla de las capacidades excéntricas que en él no están presentes. Eso no está presente. Y en esta fase debiese ser otra campana más pequeña en la cual nos hable de estabilidad. Esto nos habla de estabilidad a nivel de rodilla. Si vamos y profundizamos, podríamos sacar lo que se llaman índices de cocontracción y empezar a estudiar más a fondo eso. Ese es un paso más avanzado. Lo primero es por lo menos determinar estas características. Y tercero es poder comparar en términos de amplitud. Nosotros sabemos que la generación de fuerza, al menos desde el punto de vista del sistema nervioso, cambia en dos fases. En términos de aumentar el reclutamiento motor, aumentar la frecuencia de descarga. Y si vemos que músculos tienen pic muy elevados en comparación a su contrapuesto, por ejemplo el peroneo largo, que muestra una simetría de 125% en términos de actividad eléctrica, nos está hablando que el sistema nervioso claramente en una de las dos extremidades está generando una estrategia neuromuscular totalmente alterada y poco funcional. Y desde el punto de vista mecánico finalmente ineficiente. Y ¿qué es lo que encontramos? Que a nivel de contracción izquierda, de la extremidad lesionada en este caso, tiene una actividad bastante disminuida. Sabemos que tenemos una historia clínica y ya podemos ir sacando nuestras conclusiones clínicas, conocemos lo que nos vale la literatura y podemos ir corroborando y sacando algunas conclusiones. ¿Okay? En la extremidad derecha uno debiese hacer el mismo análisis, también hay alteraciones que uno puede ver en términos de tibial anterior, puede ver nuevamente estos retardos que se van produciendo en sóleo. Ya sabemos que el básquetbol es un deporte bastante saltabilidad. Nuestro paciente nos relató fatigabilidad tibial anterior. Cuando vamos a medir la fatigabilidad, y además uno debiese responder inmediatamente cómo está la flexibilidad de esta articulación. Si el músculo está trabajando en desventaja mecánica, claramente puede ser un factor que está alterando o predisponiendo esta fatigabilidad. Sin embargo, debemos determinarla
porque la fatigabilidad del tibial anterior es un cuadro que puede ser bastante difícil de revertir. Afortunadamente, nuestro paciente en sus pendientes de fatigabilidad, la verdad, en términos, en tiempos, fueron bastante submaximales para él. Pero las asimetrías que tiene entre cada extremidad lo predisponen también a que genere cambios estratégicos y cambios mecánicos articulares en relación a este cuadro, ya que es mucho más fatigable la extremidad izquierda que la derecha, en este caso. Otro dato que les quería mostrar, sé que tengo poco tiempo, pero un poco para ver qué ventaja nos podría haber dado hacer una evaluación tan global como fue la marcha. Porque alguien podría haber dicho, anda a evaluar el tiro el tuyo, anda a hacerle un retardo, veamos los tiempos y con eso estamos listos. O hagamos una prueba de performance y con eso estamos bien. Pero la evaluación de carrera y de coordinación neuromuscular nos va a describir ciertas condiciones que tal vez no podríamos haber visto en otro tipo de evaluación. Y aquí viene el tema, dos temas básicos: cómo es el movimiento pélvico, en este caso en el plano frontal. Esta foto no se ve muy bien, pero él claramente cuando va corriendo con su extremidad izquierda en la fase de apoyo tiene un tilt pélvico, en la fase de apoyo derecha tiene un tilt pélvico. O sea, además vemos que sus glúteos, o pensamos que mecánicamente hay glúteos medios o por lo menos músculos estabilizadores de cadera, el lumbo pélvico, que no están siendo eficientes en la estabilización de ese patrón mecánico. Cuando vamos a corroborar eso con la electromiografía, nos encontramos con estas curvas. Y estas curvas, en relación a la normalidad, vemos que ya no son tan normales. Cuando después estudiamos y volvemos a los PICs y vemos cómo están nuestros glúteos medios, vemos asimetrías también y poca amplitud de activación del glúteo medio que tiene ese comportamiento. Entonces, esta es una evaluación bastante descriptiva de cómo están algunas estrategias. Va a ser muy importante que haya una unión entre la parte biomecánica y la parte clínica para que podamos sacar conclusiones más profundas. Y terminando también ahí, lo que el Footscan también hizo muy bien y mucho mejor y de manera más detallada, es poder proteger esta articulación. Claramente en la extremidad derecha vemos un cierto valgo no corregido que se sigue desarrollando ahí. Él más bien era un paciente supinador de medio y antepié, pero el retropié tenía otro comportamiento. Esto también lo conocemos con ciertas predisposiciones en términos de carga a nivel tibio extragalino. Por lo tanto, es relevante poder proteger a nuestro paciente de manera completa. Este es nuestro inicio en la evaluación del paciente, que es por etapas, y las siguientes, como yo les dije, que era un dato no menor. El paciente viene en Estados Unidos y estamos a la espera que pueda visitarnos nuevamente para poder seguir completando el cuadro, ya que biomecánicamente hemos descrito la primera porción. Él, la verdad, me imagino que está en kine nuevamente. Y estamos a la espera de poder seguir avanzando junto a Marcos para poder ir desarrollando más evaluaciones. Hemos pasado recién la primera etapa, en la que respondimos cómo son sus estrategias más bien globales desde el punto de vista lineal. Estamos en proceso de corregirlas a través de la terapia y debemos responder si realmente nuestro paciente está con o no cambios de inestabilidad funcional, ¿ya? En términos de tiempo, y luego cómo son las ejecuciones desde el punto de vista del performance, en la cual nos vamos a tener que enfocar más con la parte profesional de nuestro paciente, o sea, con las personas que están directamente acá en la selección, ¿ya? Y además con la parte funcional, que está metido en METS, y poder hacer todo un trabajo complementario. Estas son las herramientas que hoy en día estamos ocupando en METS. Las estamos complementando con la terapia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista kinésico, en las etapas previas, con la gente del Footscan también hemos hecho algunas cosas, y la idea es seguir progresando y poder aportarles información para que ustedes puedan sacarle, en este caso, el mejor rendimiento a sus pacientes, y también puedan seguir líneas preventivas musculoesqueléticas. Ese es el caso. Sigue abierto, a la espera de que pueda volver. Gracias a todos.
Muchas gracias, Carlos, y al Departamento de Biomecánica. Vamos a presentar. ¿Alguna pregunta? Una pregunta pequeña. ¿Cómo sacaron el valor de la... que era como la amplitud, cuando salía, por ejemplo, el amplitud medio decía 21, algo del otro 16? ¿Cómo sacaron ese valor? ¿Sacaron el promedio de todas las amplitudes de cada onda o sacaron el peak? ¿Cómo lo hicieron? La normalización de datos se determina en base a un root mean square. Un root mean square es una herramienta matemática que saca la raíz cuadrada media de cierto valor. ¿El valor de RMS eso? RMS, sí. Y uno compara ese valor en relación a lo que él funcionalmente hace. Es la herramienta descriptiva más validada para poder hablar en términos de amplitud. Nosotros sabemos que la amplitud es muy variable en términos de señales electromiográficas. O sea, hay conceptos físicos como la impedancia que te pueden hacer variar, o incluso hasta el estado psicológico del paciente, como realice o no sus contracciones voluntarias isométricas máximas, si es que ese fue tu método.